Buenas noches. Por las dudas, sí. Bueno, estimados colegas, hoy culmina un ciclo importante en nuestra historia compartida. El término de mi mandato no solo representa el fin de una etapa, sino también el comienzo de un nuevo camino lleno de desafíos y oportunidades. Durante estos 2 últimos años, con la colaboración invaluable de la comisión directiva que me acompañó, hemos alcanzado metas que merecen ser reconocidas. Entre ellas quisiera destacar: después de más de 40 años, logramos nuevamente que un Congreso Mundial se hiciera en la Argentina en septiembre del año 2025, con la colaboración de otras sociedades nacionales y latinoamericanas. También hemos conseguido, después de muchos años, que en la UIP haya un vicepresidente de la SAFIL y argentino, cargo que hoy desempeña el doctor Carlos Sinkin. Hemos conseguido también realizar un congreso, el 24 Congreso Internacional y Nacional de Flebolifología, con un gran éxito el año pasado, el 2023. También es importante mencionar la incorporación de 2 nuevas sociedades en estos años a la sociedad, que son la Sociedad de Flebología y Linfología de La Plata y la Asociación de Flebología y Linfología de la provincia de Buenos Aires. Estos logros son el resultado de un gran esfuerzo conjunto y la dedicación de todos aquellos que hicieron posible estos hitos. Sigamos construyendo sobre estas bases, recordando siempre que la verdadera fuerza reside en la colaboración, la unidad y el respeto mutuo. A todos ustedes, mi más sincero agradecimiento. Estoy convencido de que unidos continuaremos dejando huella en la historia de nuestra querida sociedad con determinación y esperanza. Gracias por su compromiso y colaboración constante. Muy amables. Bueno, ahora vamos a escuchar al presidente entrante, el doctor Alejandro Perazzoli. Estimados colegas, miembros de la Sociedad Argentina de Flebología y Linfología, señores y señoras. Es un honor y un privilegio dirigirme a ustedes en este momento tan especial. Quisiera tomar este breve instante para reflexionar sobre el arte de ser médico. Pero antes de esto, permítanme abordar el arte de enseñar a ser médico. Una tarea que mi padre y muchos de ustedes me han enseñado a valorar y a honrar. Hoy, 15 de marzo, es un día de doble significado para mí. No solo recuerdo el cumpleaños de mi padre, sino que este año también sino que este año también se cumple en los próximos días, el 20 de este mes, el 20 aniversario de sus fallecimientos. Estas fechas son para mí un recordatorio de su legado, su influencia en mi vida y su profundo impacto en mi camino de la medicina. La historia de la medicina es un relato de tradición y de evolución, desde los antiguos papiros egipcios hasta los modernos y avances tecnológicos. Es un legado que se ha transmitido de generación en generación, enriqueciéndose con el tiempo. Sin embargo, en esta era de rápida innovación tecnológica, es fundamental recordar que el arte de la medicina va más allá de los avances científicos. No debemos perder de vista nuestras raíces humanísticas y el profundo compromiso con el bienestar de nuestros pacientes. Asumo la presidencia de esta sociedad con el entusiasmo y la determinación. Sé que mi responsabilidad es enorme, pero también sé que cuento con el apoyo y la dedicación de cada uno de ustedes. Para mí, este momento tiene un significado especial, pues no solo represento a esta distinguida sociedad, sino que también por primera vez asume un presidente que es hijo de un expresidente.
Mi compromiso durante los próximos 2 años será llevar adelante esta institución con pasión y dedicación. Trabajaremos para honrar nuestra profesión y para demostrar que ser miembro de esta sociedad es más que un honor, es un compromiso con la excelencia y la ética profesional. La sociedad ha dado un paso crucial al abrirse para incluir a profesionales de otras especialidades de la ciencia de la salud. Ahora es el momento de que nuestra sociedad se presente al público en general, para elevar el estatus, para proteger y defender a todos sus miembros de aquellos inescrupulosos que lamentablemente practican la especialidad sin ninguna preparación, valiéndose de sofismas. Estos individuos ponen en riesgo la salud del paciente y, por supuesto, desacreditan al resto de los profesionales. Los miembros de la SAFIL, así como de las sociedades filiales y afines, tenemos el deber de velar por la calidad y la integridad de nuestras especialidades, protegiendo a nuestros pacientes de prácticas fraudulentas y defendiendo la verdad científica. En este camino no puedo dejar de agradecer públicamente a Julieta Vianney. Juli, que ha sido un apoyo incondicional en cada paso. Ella, con solo una mirada, me vuelve a mostrar que las personas de bien somos más. A mis amigos por su total apoyo, el cual me impulsa a crecer tanto en mi desarrollo personal como profesional. Quiero contarles que la Escuela de Flebología, bajo la dirección del doctor Roberto Venecia y el doctor José Liusiucci y Roberto Almeida, continúa formando profesionales de alto nivel y está experimentando un crecimiento constante hasta con una lista de espera en la especialidad en Argentina y Latinoamérica, para iniciar o continuar su formación de posgrado. Me atrevo con gratitud a decir que la SAFIL, con su escuela, nunca dejó de ser un referente en toda América Latina. A pesar de los desafíos que enfrentamos en nuestra querida Argentina, estoy convencido de que juntos podemos superar cualquier obstáculo. La Sociedad Argentina de Flebología y Linfología sigue creciendo y fortaleciéndose, como lo demostró con el exitoso congreso del año pasado bajo la presidencia del doctor Miguel Abramovich, que marcó un hito en nuestra historia. Quiero asegurarles que seguiré trabajando incansablemente en representación de nuestra sociedad, sin importar el lugar ni el momento. Es mi deber y mi compromiso con todos ustedes y con nuestra profesión. Agradezco la oportunidad de liderar esta sociedad hacia el futuro lleno de logros y reconocimientos. ¡Que viva nuestra sociedad! Bueno, vamos ya después de esto acto de traspaso de la presidencia. Sergio, te dejo en manos de, el comienzo es el Sergio Garbaz, el nuevo secretario científico de nuestra sociedad, va a ser el que va a comandar la reunión científica de hoy. Le doy la palabra al doctor Julio Guavela. Buenas noches, es un placer estar aquí con ustedes y es una noche muy especial. Por un lado, asume una nueva comisión directiva en la SAFIL, encabezada por el doctor Alejandro Pedersoli. La segunda fue la colación de grados de nuestra Escuela Argentina de Flebología y Linfología. Y la tercera, que es una pequeña sorpresa, que nos va a brindar la palabra el profesor doctor Sergio Gianesini, para inaugurar esta reunión. Así que el profesor doctor Sergio Gianesini es presidente del Comité Ejecutivo de la URIPET, Unión Internacional de Flebología. No, perdón. Repito. Dije dos primeras cosas que nos ponen muy contentos, que fue la nueva comisión directiva presidida por el doctor Alejandro Pedersoli, la colación de grados de la Escuela Argentina de Flebología y Linfología, y por último vamos a tener el honor de que el profesor doctor Sergio Gianesini nos dé la inauguración de esta sesión científica. Es el presidente del Comité Ejecutivo de la UIP, Unión Internacional de Flebología y Linfología, y vamos a proyectar un video con su salutación, dado que por la diferencia horaria él está viajando en este momento por los Alpes y es dificultoso que tengan una conectividad directa, así que nos pidió que proyectáramos un video. Ariel, por favor. Unos segundos.
todos. Muchas gracias por la invitación. And that's the Spanish I can speak, so I move to English. And to the possibility of welcoming everybody to this great initiative that starts with a great title that I've been assigned to, that is Challenges in Vein Care, that I would say are opportunities for proper advocacy for both patients and colleagues. In particular, let's start from the colleagues, because too often we hear colleagues saying that they just do veins rather than whatever else. But just doing veins in reality is a challenge because there are so many different things you have to know and master fast. It's not just about removing a vein. It's about your clinical skills, it's about the ultrasound, it's about the superficial tip and pelvic knowledge, the lymphology, the surgery, the different endovenous devices you must all master, and the sclerotherapy, the wound care, the compression, the pharmacology, the thrombotic risk management, the aesthetic phlebology, and also lifestyle that we have to be able to suggest at best. And if we are interested in research, also translational medicine, hemodynamics, biosignaling, so how a physical force is translated into a biological message, a biochemical message. So clearly just doing veins is not a small thing, and that's already a challenge. Another challenge we have, if we look at the general population we have around the world, and then taking, for example, the Bwin Foundation network, it's 43,000 and more colleagues from all the different continents. The vast majority is actually heterogeneous in terms of affiliation, meaning that they are private practice, which means it's a little bit difficult to understand where we stay exactly in the quality of the service that is provided around the world. And at the same time, it's very difficult also to understand the kind of training that these colleagues had. And we are facing a huge challenge now with the certificates that are giving, like if they were degree certificates that can come after a few hours, a few days of experience, which means nothing at the end, as we know. That's why we are doing a serious campaign with the Bwin Foundation and now also with the UAP to stop the phenomenon of just giving some certificates that are just attached to the wall without protection of our patients. You see, this is not something new as an issue, it goes back to 70-30, where they were talking about the fraudulent certificates as a common practice. Recently, the papers that you see over here also quoted have been reported an increase in the issue, so much that now we have specific softwares allowing us to detect these fraudulent activities in terms of fake certifications. We should always remember the degree awarding power that is sitting in reality just in the universities, for which we are now collaborating more and more with both the Bwin and UAP, with dedicated working groups for reinforcing the relationship between the academic entities and the scientific society entities. Also because the issue is that too many times in the academic entities, we don't have that on-the-ground experience we have in the scientific society. So both parts are very important in their collaboration together. If you're asking me about the current challenges in vein care, well, you take me back to 2019, where on purpose we developed the Bwin meeting in Cortina in Italy, looking at the different guidelines, pointing out the extreme heterogeneity you can face. That was a very important document. Unfortunately, we still face the same issue because you see over here in 2023, the American guidelines telling us, for example, that the thermal tumescent is equivalent to non-thermal tumescent, while the European guidelines are telling us that thermal tumescent is superior to non-thermal tumescent. So how is that possible? And also, how can we put together apples and oranges, like the different NT techniques, particularly if you consider that some of them are having a losing effect after a certain caliber. This is, for example, for MOCA 7mm caliber as a cutoff for performance after the 3 years of follow-up. So it's very important also in the current challenges we consider how we assess the performance of the different devices we are using. It's not just about the reflexivity appearance. If you're looking, for example, at the clinical success and patients' reported outcome, thermal tumescent has been considered equal to ultrasound-guided foam sclerotherapy.
In terms of cost effectiveness, actually, some chemicals that's of course, some chemicals sclerotherapy has to situation one time, and you have to be very good in doing total sclerotherapy, not whatever sclerotherapy. There are also interesting devices we are now developing with, for example, 3 balloons that are allowing us to inject into an empty vein, but that's for the future, and that's another challenge that we are facing, how to validate proper devices. And to validate proper devices in terms of performance, we always have to go back to hemodynamics. This is a paper of ours that is showing how the incompetence of the iliofemoral tract over the terminal valve is leading to almost 5 times the risk of a recurrence, which means that if I'm comparing a device with another device, but I'm not reporting if the iliofemoral tract is competent or not, I'm actually comparing apples and oranges. So it's not just about the technique of the device we're using, it's also about the strategy. We know in the operating room that the main issue lies into the tributaries, not that much into the great saphenous vein. That's why we have also focused on hemodynamic application with endovenous devices. This was a publication of ours for radio frequency, and the laser showcasing the feasibility of this kind of saphenous sparing approach. That is a different strategy that is, again, competitive in terms of reflex appearance, but also in terms of different patient-reported outcomes, including the CIVIC and the Aberdeen score, and also the venous clinical severity score. Another issue that I think we are facing is putting, again, apples and oranges together. You see the recent European guidelines mentioning all the venous active drugs together. This is, in my opinion, very wrong, because we should really specify drug by drug. We cannot really put all of them together. If you look, for example, at this table that did, you have all the different products just with plus minus, where you should have multiple plus for the ones who are having more evidence rather than the other ones, or maybe have just some papers. That's why I'm very honored in collaborating with Gordon Gugliatto, who is the father of the evidence-based medicine. He's the guy who invented the term evidence-based, is the head of the great group that is the group that is giving us the recommendation like 1A, 1B, 1C. And we are now developing a huge project you're all invited to take part in, that is the creation of a global registry so that we can look at the different populations around the world in terms of features, even before visiting the patient, so allowing a short time of assessment, but a very prolonged prospective evaluation on the results of what has been doing in these patients. This is fundamental to also fight another challenge that we are facing, that is the one of the fake news. You know, we have been highly committed to this with the last project of the Wien Foundation. We published a dedicated paper to go against the situations like this, a real commercial that is saying that this vein is going to disappear if you just put some cream and you don't need a specialist. Also, to counteract the over-the-counter overuse of products that are not validated, where we should just rely on the validated ones. Or commercials like these ones who are proposing stockings that are not certified, claiming that they improve blood circulation, whatever improving blood circulation means. Or commercial like this one of places for your veins that in reality are not really doing that much, I would say, for your legs. And that's why we did with the University of Ferrara a dedicated project called Science Baracon. They're all invited to take part also in this and collaborate with your city aquatic centers. Back to the devices. Also here we have quite a lot of fake news, but more than fake news, we have the issue of the innovation that is bringing quite easily in the market new devices, but not so easily they are followed up. So the post-market analysis become quite a challenge in vein care. You see more than 2,000 files of notification because of malfunctioning of devices over a 5-year term, with 44% of cases of severe adverse events happening in 1 year of the cardiovascular system. It's very important that you know the main concern, maybe the different devices. For example, when we're talking about MoCA, is not the same of talking about Clariven, when we are talking about strategies like this one that is coming actually from a website of a colleague. We should really avoid strong claims if we don't have proper evidence, and that's indeed a challenge we are facing. Of course, when we are facing the challenging of bringing something new, that's very nice seeing being the first ones doing something new. And in this case, I usually quote
Franz Richel, who was the first one jumping out of the Tour Eiffel with a parachute that actually did not open. So you can imagine he was not very happy to be the first one doing this. So long story short, in terms of HIFU, that is a new technology that we are having in the market. In reality, it's not that new, as you can see. It has been used for quite a long time in the medical field. It was actually used in the lab models to induce on purpose thrombosis to create study models. I'm absolutely in favor of HIFU. I have HIFU, but at the same time, I suggest to use it only in experimental protocols and to publish very serious data before coming to strong claims on the web, as I have been saying. This is, for example, the case of a valuable study done by Whiteley that is, up to my knowledge, not yet published, though. It's just a preprint, but maybe I'm wrong, so please check it twice. And as you can see, the success to ablation was just around 80%. And still, we should focus on what we are going to do on the tributaries. The tributaries remains very superficial, so you really want to have another technique in your hands to treat the tributaries as well, because that's where the issue lies. So I see a great future for the new technology like HIFU, but we need a very serious data collection before moving forward, and also a care in the cost control, because up to my knowledge, this is still quite a very expensive approach, and we want also to have true care for our patients, as per the project we developed again with Lewin that I invite you to have a look at, also in the cost control for the governmental entities. Another challenge we are facing, I think, is talking indeed with the governments for the population in general, because you have quite a lot of people, like the subject here, who are obese, who are having actually venous hypertension, but you don't detect a reflux because it's linked to the obesity. For example, when they are sitting, then you have a stop in the flow. And as you can see, 60% of these people are actually presenting a normal duplex scanning, despite the fact that they have a C4, C6 condition. So this also tells us the importance of always thinking twice before saying all is fine, just because we don't see something at the Doppler or we don't hear something from the patient. The clinical classification of CF is just a picture of what we see on the leg, but it's not really a severity score. You see that clearly from the Edinburgh study that is showing us that the reflex at baseline, present or absence, was not really challenging the evolution toward the most severe cases. So again, clearly, CF is not a severity score. Clearly, it is linked with a risk of inflammation in general, and indeed also with the cardiovascular risk, as per the Prochaska study. But at the same time, as per this very interesting study, you see that the red line is the histology damage of the vessel wall, and the blue line is the CF. There is no real overlapping between the two. So again, CF is not a severity score. This was clearly demonstrated also 10 years ago by this very interesting study, 2000 limbs, C1, C3 versus C4, C6. You see that actually the reflex time was longer in the group C1, C3. So it's not really just about the reflex. And if I show you this flow over here, let's not consider it a reflex, because in reality, indeed, it's a retrograde flow that is draining into a reentry perforating vein after a Shiva procedure, in which we ligated the incompetent tributary and the incompetent sternofemoral junction. So another challenge we are facing is the correlation between hemodynamics and the biochemistry of biomarkers of inflammation. We demonstrated this with the study showcasing the normalization of these different parameters in terms of biomarker inflammation, having this kind of flow. So this kind of flow is not a reflex, it's a retrograde draining flow that is linked with normal biomarkers of inflammation. The inflammation is very probably linked to a combination of reflex time and at the same time of turbulence, as it was nicely demonstrated by Takashi Yamaki, correlating the reflex peak velocity with the reflex time. And this is in line with the concept of a turbulence and an inflammation that is leading to an increased risk of cardiovascular mortality in general in our chronic venous disease patients. So another challenge we are facing in nephrology is correlating not just the varicosities per se with the issue of the legs, but also with the issue of the whole cardiovascular system. Isn't it interesting that if you treat varicose veins, the risk of peripheral arterial disease is going to be decreased, according to this series publication done on 1,000 and more patients? Isn't it interesting that we have signs of CVI in at least 21% of patients with a peripheral arterial disease, but only 18% of these patients
have been treated in, or at least recognized in this investigation, which means that another challenge is stop talking just among ourselves as vein experts, but also interact more with the arterial guys in case it's not always us treating both cases. Because as you can see, there is an increased risk of DVT, but also an increased risk of peripheral arterial disease for our chronic venous disease patients. And it's very interesting that the cuff pump has been associated with the global survival rate, meaning that if you have a cuff pump that is pumping good, you have a better chances of having a good cardiovascular system. Talking about the evolution of chronic venous disease is another challenge, I would say, because we have no real data, to my knowledge, that can really tell us how fast the evolution will be and if we have a way to prevent this. Clearly, there are modifiable and non-modifiable factors that we have to take into consideration. So before saying that we have something that can really prevent the evolution of chronic venous disease, we should really collect data, and that's why we are proposing the registry at a global level with a prospective evaluation. Because the condition starts very early, and we really have no idea on how to potentially stop this in proper ways. Of course, we have different tools, but if we really want to be evidence-based, it's very difficult to say what can really slow down the progression. Now, the disease starts very early, as per this picture that is showing you that the functional capillary density is already ruined at C0S, so at the very beginning, for which we should really engage from the very beginning, all the different specialists involved in vein care, which means not just vascular, but whoever might see a patient with this kind of condition, which, by the way, is one patient out of two. So we conclude that the challenges we are having are about the known knowns, the things we know that we know. So the fact that venous hypertension is the natural price for bipeds evolution, which means that it's everywhere. And that's why everywhere we are promoting to have awareness campaigns like Vein Week, that will be, by the way, next April 1-7, for which you're all invited to take part. Known unknowns, the things we know that we don't know. And we know that the microcirculation is only partially overlapping the microcirculation inflammation. So how to correlate these two things is not immediately known at this moment. And indeed, this is quite a problem because we have sedentarism that is growing so fastly. So most of the time you might have venous hypertension that is just temporary. Still, you don't have clinical manifestations that are very evident. So that's another challenge to detect the issue before it becomes a macroscopic issue. And then the unknown unknowns, the things we don't even know that we don't know. And that's how to manage a constantly increasing venous inflammation that is related indeed to sedentarism, obesity, and the constant aging of the population, for which it is fundamental that we inform everybody about this condition, one patient out of two, that we protect these patients from our business information, social challenges can be also reporting it in the dedicated website we created with the information, reading the dedicated publication of 100 pages for the healthcare professionals, and also the related translation also in Spanish for the patients, just 12 pages for them, in creating documents as we are doing now with the UAP for appropriateness in the diagnostic and the conservative and in the superficial and deep venous system, in particular for the deep venous system, before making strong claims about regarding the treatment of the patients. We should really have large randomized comparative trials that are independent and unbiased before coming to the conclusion, always relying only to highly expert centers. That's why we included also the deep part in the registry, and then again, everybody is invited to take part in this initiative that will lead us to the first presentation of the 6 months of the activity of the registry in Indonesia, one of the places that's called the Island of the God. So I hope you will be on there with us, not just for discussing, but also for putting our hands on the real phlebology, because indeed we will have the chance of doing a lot of live cases together during also humanitarian mission in the pre-Congress state. But as this is 2024, this means it's also 65 years of the UAP, and I'd like to invite all of you to celebrate this important birthday by sending us your vision, your needs, your eventual criticism, so that we can all move forward at best, improving phlebology and the lymphology practice, facing all these challenges that are also, as I think, opportunities for a proper care of our vein patients. Thank you so much
for the opportunity of being together and looking forward for being together in Buenos Aires for UAB 2025. Ciao. Aunque no nos pueda escuchar, agradecemos al profesor Sergio Pianecini por el video que nos ha enviado para inaugurar nuestra primera reunión del año. Ahora, y bueno, la idea era que estuviera subtitulado en castellano, pero bueno, estas cosas de la tecnología a veces suceden. Bueno, vamos a tener una conferencia presencial a través del doctor Luis Parrota, quien es médico cirujano vascular orientado a flebología y linfología, vicepresidente del Colegio Argentino de Cirugía Venosa y Linfática, que nos va a narrar quién va a desarrollar desafíos de la flebología actual. Doctor Parrota, lo escuchamos con un placer enorme. Buenas noches, muchas gracias. La verdad que estar acá siempre me causa mucho placer. No es la primera vez que doy una charla en la primera reunión del año, así que parece que les doy suerte. Espero que no sea la excepción. Quiero felicitar a la comisión directiva que se retira. La verdad que creo que hicieron muy bien las cosas. La prueba estuvo creo, una prueba grandísima en el Congreso del año pasado. Y le quiero augurar a la comisión directiva nueva que les vaya realmente muy, pero muy bien. Tengo un problema, no voy a ver desde acá para pasar, ¿no? O me lo pasan de allá. No respondo. Ahí está, sí, está bien, perfecto. Voy a tener que darme la vuelta. Ahí está. Bueno, otro agradecimiento. Gracias, Sergio, por convocarme a un tema que es verdaderamente un desafío. Perdón, vamos de vuelta. Cuando ese sábado me llamaste y me dijiste, bueno, vamos a tratar de un tema que me parece que va a estar bueno. ¿Qué te parece desafíos? Desafío a la flebología actual. Yo dije, bueno, gran desafío, no un desafío. Entonces dije, bueno, esta reunión la puedo manejar de dos maneras. Por el facilismo, de decir, bueno, telangiectasias, varices, las eliminamos. Ese es el desafío, cerrar una úlcera, arreglar todos los problemas de congestión pélvica, los trastornos obstructivos de la región pelviana, y se terminó la charla, me voy. Pero dije, no, esto tiene que ir un poquito más allá. Entonces dije, bueno, vamos a presentar algunas cosas. Por ejemplo, que el hombre tiene que seguir buscando ideas para que estas arañitas se vayan con el menor costo posible en todo sentido de la palabra. Menor agresividad, mayor confort para el paciente y resultados excelentes en cuanto a la estética. Indudablemente que la flebología tiene que ser seria y no podemos apartarnos de que muchos de estos pacientes no nos tenemos que conformar con pensar que tienen nada más que arañitas, porque este paciente está puesto dentro de un quirófano, le vamos a hacer una termoablación de la safena. Después ya la cosa va un poquito más arriba, y si bien en el tratamiento de las varices hemos progresado y escalado un montón, yo creo que no vamos a terminar de escalar nunca, si no entendemos que esto tiene que ir un poquito más allá de lo que es elementalmente ver varices, ¿no? Estudiar un poco la genética, etcétera, etcétera, pero básicamente acá sí, el diagnóstico tiene que ser muy, muy importante. ¿Cómo resolver esto pensando que no se sabe de dónde viene, a dónde va y por qué pasa? Y muchas veces, como en el caso de, a ver si lo puedo enfocar acá, no tengo cursor, pero bueno, en el caso de esta señora, yo creo que el problema no está nada más que en los miembros inferiores, entonces no nos podemos conformar con eso. Tenemos que generarnos a nosotros mismos la cuestión de investigar, a ver si hay mucho más allá de lo que alguna vez hablé acá mismo, la pelea entre la escleroterapia y la cirugía. Y bueno, gracias a Dios aparecieron los procedimientos termoablativos, aparecieron los procedimientos mecánico-químicos y aparecieron también, gracias a Dios, los tratamientos no térmicos, no tumescentes, y bueno, vamos progresando. Y ahí terminó, y yo creo que hay que seguir más adelante. Los españoles en algún momento hablaron de vapor de agua, y yo creo que puede haber alguna nueva metodología de tratamiento. Vamos a seguir un poco más. Y si vemos este cuadro, tenemos en la misma señora de todo, porque tiene telangiectasias, varices, edema.
tiene trastornos tróficos. Si vamos a la clasificación nueva, por ahí tiene C4A y C4B, porque bueno, por ahí tiene hiperpigmentación y tiene trastorno trófico. Y acá hay que hacer un equilibrio y no pensar que este tratamiento tiene que ir para que esta paciente tenga un muy buen resultado, pensar pura y exclusivamente en la patología venosa. Esto requiere de un desafío que es convocar, como decía Gianesini recién, digamos, a montones de especialidades. Lógicamente, si uno ve esta paciente, tendríamos que pensar que es nada más que un edema, no, esto puede ser tranquilamente un edema, un lipedema y un linfedema. Y por ahí de pronto el edema es de origen cardíaco y parte del trastorno trófico es de origen pura y exclusivamente venoso. Y si es venoso, el diagnóstico para ver, bueno, todos desafíos, desafíos, desafíos a más. Lógicamente que la cosa se complica cuando uno empieza a tener pacientes como este, que ya tuvo úlceras, se le cerraron, entonces tenemos trastorno trófico, ya tenemos úlcera residual y me faltaría poner C6, porque de vuelta tiene una úlcera, está ahí arriba. Bueno, un poco como lo anterior, buscar para dónde movernos y no quedarnos exclusivamente pensando, como les decía recién, en una patología venosa, ¿no? Porque muchos de estos pacientes empiezan con una falla en la articulación peroneo-tibial-astragalina, pisan mal y entonces empezamos a discutir el huevo y la gallina, el desafío. Las varices vienen y generan el trastorno óseo o el trastorno óseo articular, osteoarticular tendinoso genera las varices. Bueno, es un poquito discutible, por eso hay que convocar en estos pacientes, por ejemplo, a gente que hace rehabilitación vascular, hay que convocar a los traumatólogos. Entonces, digamos, el desafío para mí de los flebólogos, sobre todo los jóvenes, lástima que muchos de los que estaban acá se fueron, sería que aprendan que esto no hay que manejarlo pura y exclusivamente pensando que voy a resolver el punto de reflujo, que voy a pensar en resolver cuál es la varice que me está generando esto. Esto va mucho más allá. Entonces, tiene que ser un estudio mucho más profundo. Vamos más adelante y, claro, cuando nos encontramos con este tipo de pacientes, decimos, bueno, esta está granulando, va bien, en cualquier momento puede tener alguna respuesta, aquella tiene todavía fibrina. ¿Y por qué el diagnóstico otra vez? ¿Por qué se llegó a esto? ¿Esto qué es? ¿Pura y exclusivamente venoso? Bueno, buscar, desafiar, encontrar cuál es la etiopatogenia, porque si no es imposible que esto se pueda terminar alguna vez. Y después van a haber un montón de factores, como mostraba el doctor Gianesini, ¿no? Es decir, el sedentarismo, la obesidad, van todos de la mano. Entonces ahí volvemos otra vez, toquemos timbre en el nutricionista, en el endocrinólogo, y por qué no en el traumatólogo. Seguramente estos tobillos no deben estar funcionando demasiado bien. Llegado acá, yo dije, bueno, vamos a empezar a ver esta patología, qué prevalencia tiene real en el mundo, ¿no? Entonces dije, este va a ser para mí el verdadero desafío de poder transmitirles a ustedes lo que yo creo que no podemos dejar de seguirnos tapando los ojos. Me puse a leer y hay un montón de trabajos de epidemiología, de prevalencia, y realmente busqué de varias zonas. Si ustedes miran, hay de Asia, de África, de América, de Europa, como van a ver ahora. Consulté unos trabajos de Rabé y realmente es una enfermedad muy prevalente. Entonces dije, voy a ir un poquito más y encontré los estudios del estudio RELIEF, el DETEC, el BAIN, Consul y también el Bombay, que es el 2, que es más bien de progresión de enfermedad. Está muy interesante y resulta que ahí me encuentro que también habla mucho de epidemiología. Y entonces tenemos un tema. Todos estos trabajitos me dan la pauta de que un 70% de la población en el mundo tiene algún síntoma de enfermedad venosa crónica. Es muy importante, es una patología, como les dije, prevalente, después lo van a ver otra. La incidencia de varices en un varón, en una mujer, perdón, en años va a crecer un 5,2 y en mujeres un 3,5. Que la mujer tiene una prevalencia de casi un 60% con respecto al hombre en la aparición de varices, que generalmente la aparición de esas varices está entre los 15 y los 20 años de la mujer y 10 años después en el hombre, que el promedio máximo o sea, el grupo etario mayoritario de varices está entre los 55 y los 64 años, y que esta afectación generalmente es muy superior en el grado C1 y C2,
y que la vena safena, como la arteria femoral, son las más comprometidas porque son las más largas, generalmente por eso se afectan muy fácilmente. Si a eso le agregamos que la enfermedad tromboembólica venosa es la tercera causa de enfermedad cardiovascular más frecuente generada después de ¿qué? Después de las patologías cardíacas y del ACV, creo que tenemos que poner una mirada muy intensa a esto. La trombosis venosa profunda es la mayoría de es la mayoritaria en generadora de tromboembolismo pulmonar, y que el tromboembolismo pulmonar es nada más ni nada menos que tiene un 3%, un 3,5% de probabilidad de generar muertes en la general, y después en la parte hospitalaria se puede llegar hasta un 10%, y que si vamos a ver las necrosias, las autopsias, estos números capaz que aumentan. Y bueno, como les decía recién, todos estos estudios que leí dicen que esta es una enfermedad prevalente. Entonces tenemos un problema, porque es una consulta recontra frecuente para la medicina primaria, para el que está como digo yo, en el frente de batalla, para el clínico, para cualquiera. Es muy común que las personas digan, doctor, lo vengo a ver porque me duelen las piernas, o porque tengo esto en las piernas, o porque me está pasando esto. Y resulta que los especialistas, los que nos dedicamos a esto, no somos tantos. Entonces eso obliga a que esta enfermedad está atendida por personas que no están capaz que del todo entrenadas, no tienen la formación para hacerlo, y lo que es peor todavía es que hay muchos, como decía Janes, y muchos especialistas oportunistas. Le dejamos la puerta a mucha gente que por ahí de pronto, sin formación, dijo, yo puedo atender esto porque me vienen a ver muchas personas, perdón. Otro problema. Los sistemas de salud en la Argentina y generalmente en toda Latinoamérica no son homogéneos, no son iguales. No es lo mismo la parte pública, la parte, digamos, sanatorial y la parte privada. Si a eso le agregamos que en todos lados vamos a ver que hay un mayor aporte de infraestructura y de dinero a lo arterial, la vena siempre queda un poquito más relegada. Entonces todo esto va a estar supeditado a qué interés tiene el equipo médico que lo va a atender a esta patología y con qué recursos puede llegar a contar o no contar. Es vergonzoso que en Argentina haya hospitales que todavía no tengan ecodoppler, que no hagan ecodoppler, y pasa. Entonces los pacientes, ¿qué va a pasar? Van a ser atendidos, depende a qué lugar vayan a parar y quién los vaya a atender. Es un verdadero problema. Entonces el desafío, y más en este lugar, ¿no? Digamos, la cuna de la flebología en Argentina siempre fue Safil, después vinimos lo del colegio, y yo digo, qué lindo lugar para decir que la flebología debe ser una especialidad. Y no solamente en Argentina, en el mundo, porque se ve que en la UIP ya está trabajando sobre estos temas. Y hago una pregunta que me hice cuando armé esa frase, dije, ¿y el Ministerio de Salud de la Argentina o las autoridades sanitarias, qué saben de flebología? Y lo que es peor, más grave todavía, ¿cuánto informamos nosotros de todo esto? Entonces, si va a ser una especialidad, después podemos debatir el por qué, el para qué o el cómo. Ahí viene después otro desafío, si quieren, para mí. Es una especialidad que tiene que generar una formación clínico-quirúrgica. Y si hablamos de formación, tendríamos que pensar en residencia para hacer las cosas bien, porque yo creo, lo digo con toda honestidad, me recibí en la UCA de supuesto flebólogo, fueron 2 años de curso, con práctica, con todo, pero no tiene la intensidad que requiere hoy. Esta especialidad es tan dinámica como toda la medicina, cambia todos los días, crece todos los días y es mucho más abarcativa de lo que fue en algún momento. Fíjese lo que hablábamos en tratamiento, era escleroterapia versus cirugía, y hoy es un abanico y no va a parar. Entonces yo creo que hay que formar a los jóvenes y hay que obligar que esto se transforme en una verdadera especialidad para llegar a generar un sistema educativo como la gente. Investigación. Por Dios, esto no puede parar nunca, porque fíjense, genética. Hay un trabajo una tesis doctoral de un español, que no me voy a acordar el nombre ahora, que se llama Base Genética de la Flebología. Recomiendo que lo lean los jóvenes sobre todo, y se van a asombrar de todos los estudios genéticos que hay y todos los que faltan. Y hay estadísticas que hablan que el 97% de las personas que tienen alguna patología venosa
tienen genes que dicen que van a tener patología venosa. Todavía estos hay que seguirlo estudiando. Investigación. Nosotros cuando éramos los que pintamos canas, siempre nos basamos en que la flebología y el problema eran los ejes y los reflujos y los puntos de reflujo. Estudien microcáliz los jóvenes, y ahí van a tener un parámetro de qué está pasando con la pared de la vena, y ahí nos podemos poner a discutir dónde empieza el problema, dónde verdaderamente empieza el problema. Investigación en que no se puede parar con crear nuevos métodos de diagnóstico, y que los que ya están los aprendamos bien y los entendamos bien. Ejemplo, llámese venografía o angioresonancia o angiotac. Muchos de los estudios que se hacen, ni el propio que lo hace lo entiende, y menos informarlos bien. Eso es otro desafío y hay que seguir investigando para lograr mejores estudios. También hay investigaciones actuales que ya dicen que, por ejemplo, las estatinas favorecen el alivio del dolor en los pacientes que tienen trombosis venosa aguda. Es un estudio que se está haciendo y yo creo que ya tiene bastante validez. Hablé con el doctor José Díaz, que se puso a disposición de cualquiera. Él me decía que desde el año 2022 están trabajando en 3 temas. Uno es el tromboembolismo pulmonar no masivo, un poquito antes que masivo en inglés, no me acuerdo la frase. Después habla también de otro estudio que están haciendo con enfermedad pelviana venosa crónica, y un estudio que tiene que ver con la trombosis de la región pelviana, también, o sea, trombosis venosa pelviana. La docencia. Yo creo que tenemos que enseñar, no parar de enseñar, pero también capaz que tengamos que aprender docencia para que la cosa realmente sea educativa. Protocolos y consensos, me faltó poner ahí. Tendríamos que protocolizar, siendo todos unidos, pautas de diagnóstico, pautas de tratamiento. Tendríamos que protocolizar, por ejemplo, prevención de tromboembolismo, prevención de trombosis. Hay un montón de temas que si uno los protocoliza, los resultados son mucho mejores. Y eso después nos va a llevar a hacer trabajos más serios y más creíbles. Y por último, yo siempre me jacté de, cuando hacía una presentación, de mostrar mi propia experiencia, mis casos, cómo los resolvía, cómo los veía, y yo creo que este último punto no puede dejar de reconocerse. Medicina basada en la evidencia, no en la experiencia, perdón. Entonces, ahora viene otro pilar. ¿Cómo hacemos, no, para que todo esto fluya? Y entonces tenemos que generar que las sociedades nos comprometamos, participemos y sobre todas las cosas comuniquemos lo que estamos haciendo. Generar interés y responsabilidad en todos los sistemas de salud. Comprometer a la comunidad médica que aprenda lo básico de la flebología. Después también creo que no hay discusión que esta es una patología realmente compleja, con una variabilidad diagnóstica y terapéutica muy grande, que tenemos que meternos en la cabeza de una vez por todas los flebólogos que esto no se resuelve en un acto médico, buscar alianzas estratégicas con otras especialidades. Bueno, ustedes lo habrán visto en la presentación anterior, que me dijeron que era una introducción, pero me parece que fue una charla, ¿no? Y mucho mejor que la mía en cuanto a dibujos y demás, y por ahí evidencia, pero creo que está muy bueno que entendamos que la patología venosa en la mujer tiene una relación íntima con la parte hormonal, y que eso sería bueno tener lazos con los ginecólogos. Y si hablamos de que las varices están en los miembros inferiores, como se dice desde 1000 años, ¿no? La flebología arranca con la bipedestación. Y si tenemos patología en la planta del pie, en el tobillo, en la rodilla, en la cadera, los ejes no están bien, es muy probablemente que las piernas de alguna manera, los miembros inferiores de alguna manera sufran algún embate vascular. Entonces, conectarnos permanentemente con traumatólogos. Lo que decía también Gianesini, es indiscutible que
hay una chance mucho más importante de que los pacientes padezcan varices cuanto más peso tengan, porque hay una íntima relación entre la hipertensión abdominal, la hipertensión venosa, pero no vamos a entrar en detalle de todo esto. Bueno, en definitiva, tenemos que entender eso. Y por supuesto que tendríamos que generar estudios que sean realmente rigurosos, con estadísticas serias. Los argentinos y los latinoamericanos tenemos que aprender a hacer trabajos, a publicar, a presentar. Y lo digo yo que soy, la verdad, que bastante duro para todo esto. Siempre hice mucho y escribí poco. Creo que hay que fomentarle a los jóvenes esto, ¿no? Que nos conozcan. Hay que reconocer que el trabajo que se hizo con mapeo venoso, encabezado por Oscar Botini y toda Latinoamérica, la verdad que hizo que se le muriera un poquito la polvareda a nivel del resto del mundo. Estuvo bueno. Cosas como esta, y hay un montones de temas, montones de temas que podríamos ser muy originarios porque tenemos mucho. Bueno, como conclusión entonces, pero no termina acá, no me vayan a aplaudir antes de que les muestre otras cosas. La cosa es así, la flebología entonces, el verdadero desafío tiene que ser que termine siendo una especialidad y tiene que haber un compromiso más allá de lo médico propiamente dicho, sino político, institucional. Después, como les dije, debatiremos el por qué, el para qué y el cómo. Tenemos que ser éticos, tenemos que ser dignos. Parece que, ¿cómo este hombre va a hablar esto acá delante de todos nosotros? Eso es una obviedad, que tenemos que ser éticos y dignos. Pero los tiempos que corren, la verdad, que a veces apabullan las cosas que uno ve, las cosas que uno escucha. Y si quieren hablar, pues no le voy a hablar de ética, pero si quieren hablar de dignidad, a los jóvenes les pediría que tengan la particularidad de pelear por aranceles mínimos dignos. La Argentina está pasando cosas muy graves, consultas de 2.000 pesos, cirugías de nada. Entonces, parece yo vengo a hablar de desafíos de la flebología, pero les vuelvo a repetir, la flebología se emparenta con el bienestar propio de los profesionales. Recordemos también que nosotros tenemos un pasado enorme en la flebología, porque la Argentina se caracterizó por dedicarle muchísimo tiempo a grandes maestros, hemos aprendido muchos. Sería bueno que no cometamos los errores que pudimos haber visto del pasado, que le demos mucha bolilla, mucha importancia al presente y que en el futuro dejemos de pelear por todo para que sea realmente lo mejor y que sea realmente una especialidad. Nosotros en la Argentina tenemos 14 sociedades de flebología. La madre está arriba de todas y yo creo que si estamos todos juntos y tenemos más o menos todos los mismos intereses y tenemos toda la misma comunión, vamos a salir para adelante y vamos a lograr grandes cosas. Los invito al 20º Congreso Nacional e Internacional de Flebología, que se hace el 3, el 4 y el 5 de octubre de este año en el Hotel Marriott. Ahí hay dos logos. Uno que dice la flebología de ayer y de hoy, y el otro logo lo inventé yo para hacer esta diapositiva que dice, ahí dice clarito, queremos que vengan. Bueno. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Carrota. Lo invitamos a que participe en la mesa con nosotros, porque seguramente va a haber preguntas en su momento y esté cerca para poder responderlas. Vamos a presentar los comentaristas que nos van a acompañar. Quiero saber si la doctora Chantal Agüero está presente en línea o no, porque no la vemos en la notebook. Ok, bueno, vamos a presentar primero, entonces, antes de lo que teníamos programado, que era la doctora, presentar al profesor doctor Javier Cerralde Gallegos, médico cirujano podiatra, especialista en flebología y linfología, ecografía vascular, actual vicepresidente de la UIP, es presidente de la Asociación Mexicana de Flebología y Linfología, socio fundador del Colegio Mexicano de Flebología y Linfología, profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México, profesor del Instituto Mexicano de Flebología. ¿Lo tenemos en línea, doctor? Y vamos a
permitir que nos haga un comentario de 2 minutos, dado que posteriormente, ya lo tenemos. Bueno, ¿Qué tal? ¿Qué tal? doctor Muchísimas gracias. Javier, bueno, le vamos a dar la palabra 1 minuto y le vamos a pedir que en 2 minutos nos haga algún comentario y va a tener posterior varias salidas y comentarios durante la charla y con las preguntas de las personas que estén aquí presentes y de las que estén en forma habitual. Entonces, doctor Serralde, le damos la palabra. Muchísimas gracias. Espero me escuchen muy bien. En primer lugar, me da mucho gusto todavía haber presenciado este cambio de mesa directiva y estar participando con esta sociedad argentina en su primera actividad científica de esta nueva mesa. Los felicito a todos y pues mucho éxito al doctor Pedrasoli y a todo su equipo. Bueno, efectivamente, han tocado unos temas muy importantes, muy interesantes, todos los desafíos que estamos viendo y que finalmente vemos que van creciendo y que parecería que conforme vamos avanzando, sí, contamos con más tecnología, pero también un punto muy importante que hemos intentado ir discutiendo es que mientras más tecnología tenemos, algo está pasando. También estamos viendo pacientes más complicados, ¿sí? O también se está abriendo la apertura a encontrar otros trastornos, ¿sí? Y bueno, si iniciáramos desde una de las problemáticas básicas, ¿verdad?, que hemos iniciado, es la marcha del paciente. Necesitamos efectivamente enseñarle a caminar, necesitamos corregir esa marcha. Y esto va bien asociado con uno de los problemas que también hemos estado valorando, que cuando el paciente presenta estadios ya con cambios tróficos, hablamos del CAPC4, A, B o C, nuestro paciente empieza a tener anquilosis en el tobillo, nuestro paciente ha presentado acortamiento del tendón de los gastrocnemios y esto finalmente ha impactado mucho en la marcha de nuestro paciente, favoreciendo que el paciente no tenga un retorno venoso, asociado también con la hipertensión venosa, que es parte, ¿verdad?, o pilar fundamental fisiopatológico de nuestra enfermedad venosa, y sobre todo ha sido uno de los factores que hemos visto en la recidiva de esas úlceras venosas o bien en las úlceras que no logran cicatrizar. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Serralde Gallegos, por su aporte y contamos con su presencia porque durante el transcurso del resto de la noche vamos a solicitar también que agregue alguna otra aporte. Muchísimas gracias. Bueno, dado, ahora pedimos que silencie por favor su micrófono y vamos a presentar al doctor Daniel García, dado que con la doctora Chantal Agüero no podemos comunicarnos. Cirujano cardiovascular, flebólogo, es presidente de la Sociedad de Flebología y Nefrología de Rosario, vicepresidente de la SAFIL, doctor Daniel García. Como conversamos anteriormente, 2 minutos en un aporte y posteriormente tendremos otros aportes en el transcurso de la noche. Le cedo la palabra. Muchísimas gracias, doctor. La comisión directiva por esta invitación. Felicitaciones al expositor, al doctor Parrota, que me pareció muy interesante, muy diverso en cuanto a los temas que ha tocado, tanto la epidemiología, la clínica, la terapéutica. Yo siempre digo que la flebología es un desafío, primero porque la flebología no es solamente las varices. La flebología está involucrando todo el sistema venoso del cuerpo humano. Y en ella tenemos tanto las varices, como dijimos al principio, también tenemos las trombosis venosa profunda, tenemos las trombosis venosas superficiales, tenemos la insuficiencia venosa profunda, que es un tema muy interesante, muy importante, muy difícil de tratar, y eso sí también es un desafío para el flebólogo. También tenemos las enfermedades pelvianas, donde allí se está empezando a incursionar con la endovascular, es decir, todas las terapéuticas y diagnósticos endovasculares, el flebólogo no lo hacía el hemodinamista, y hoy podemos estar contentos que hay flebólogos que se dedican a ese tipo de diagnóstico y tratamiento. Por eso yo digo,
la flebología fue siempre un desafío. Fue un desafío antes del ecodoppler, cuando usábamos flebografía. Fue un desafío después del ecodoppler. Y yo creo que el ecodoppler es el punto crucial donde el flebólogo comienza a entender la fisiopatología de la enfermedad venosa. Y yo creo que ningún paciente es igual a otro. Y lógicamente, cada vez que veo un paciente en consultorio, nos resulta un desafío el diagnóstico y la terapéutica. Porque también tenemos que pensar que existen las malformaciones vasculares. Y ese es otro desafío para el flebólogo o el cirujano vascular. Yo no me quiero extender mucho porque sé que va a haber varias preguntas, pero agradezco nuevamente a la mesa. Lo felicito, doctor Parrota, ha sido excelente su exposición. Doctor García, muchísimas gracias, no solo por el tiempo, sino por lo conciso y concreto de exposición. Y bueno, vamos a seguir durante la noche. Bueno, queremos saber si en el auditorio surge alguna pregunta para comenzar esta noche, dado que la doctora Chantal Agüero todavía no se conecta, y entonces, mientras tanto, hagamos algo. Doctor Diego Tropper, ¿tenés el micrófono allí? Te escuchamos. Javier en México, en el encuentro que invitó, en qué estado está la especialidad en su país. Nosotros tenemos. Doctor Parrota, por favor. Mira, la realidad es que la flebología apunta al tecnicismo, apunta al crecimiento de nuevas técnicas y nuevos enfoques diagnósticos, ¿no? Pero si vos me preguntás a mí hoy, yo creo que si tengo que basarme en lo que veo, es que la flebología tiene que ir hacia la formación médica. Entender que realmente es una especialidad, como te marqué y recontramarqué, porque la realidad también es que, si voy más para atrás, te digo, vos pensá que nosotros siempre estuvimos llenándonos la boca que el problema de la patología varicosa, por ejemplo, era la unión safeno-femoral y la unión safeno-poplitea. Y hoy te dije que eso, déjalo porque no es lo único. Por ejemplo, otro de los temas para discutir siempre fue, ¿por dónde empiezo? ¿Empiezo a desconectar desde arriba o empiezo desde abajo? Si lo escuchás a Pitaluga, por ejemplo, te va a decir, no, sacame las tributarias, le saco bastante de flujo al sistema y se reduce el calibre de las safenas, por ejemplo. Y hay otras técnicas que dicen que de arriba para abajo. Pero yo creo que la cosa va mucho más allá, mucho más allá. Tenemos que mejorar en diagnóstico. Y es bárbaro todo el tecnicismo, como te dije al principio. Yo creo que la cosa va a ir por ahí, pero también creo que algo crucial que se aprenda. Te vuelvo a insistir hasta el hartazgo, lo digo acá públicamente. Gente que hace, por ejemplo, angioresonancias, no espera el tiempo venoso y vos ves un estudio que no te puede servir para hacer diagnóstico. ¿Está claro? Bueno, no sé si contesté lo que... Muchas gracias, doctor Parrota. Le damos a la intervención al doctor Alejandro Pedrasoli con su aporte o pregunta. Sí, aporte y pregunta. Muchas gracias. Una pena no tenerlo, Sergio, porque iba a estar conectado y está cruzando justo por los Alpes. Los Alpes. Creo que de la exposición de él hay mucho para rescatar, por supuesto. Simplemente para comentar en mi experiencia en Moca, que fui uno de los primeros que lo hizo en Argentina, no vale la pena, no vale la pena, es una práctica que es complicada, a ver, que es como digo yo, el arte de complicar lo sencillo. Si con la escleroterapia solo logro lo mismo, yo no sé por qué complicarlo. Y como pues siempre tengo que polemizar con Parrota, y realmente me la dejó regalada, porque esa primer foto que pusiste con ese muslo lleno de varices, con mucha cantidad de varices, y acto seguido dijiste, gracias a Dios vinieron las técnicas térmicas. Y vos me pones esa foto y le agradeces al láser, y yo la verdad que no lo entiendo. Para algo que sí realmente rescato y mucho es empezar a ver lo que solemos
decir los escleroterapeutas es que esto no es para una sola vez. Y veo que empezamos a contagiarlo. Creo que el doctor Eduardo Cacha, acá presente, es de los pioneros en haberlo dicho y seguir repitiéndolo, ¿no? Bueno, gracias, doctor Pedrasoli, muy amable. Tenemos una pregunta del No, doctor. no, le pregunté a... Ah, perdón. La verdad que es cierto que en algún congreso hubo una idea de hacer como un desafío, como un box, ¿no? Y yo te Sí. dije en una de las primeras cosas que dije, pensar que la flebología se basaba pura y exclusivamente en pelear si era para escleroterapia o para cirugía, y yo todo eso ya lo desmistifiqué. Primer punto. Segundo punto, no dije gracias a Dios que aparecieron los procedimientos termoablativos. No, digo gracias a Dios que aparecen siempre nuevas técnicas que generan variabilidad. Te vas a enojar con lo que te voy a decir. No, El para- peor concepto que se puede llevar un joven hoy de acá es creer que la escleroterapia resuelve todo. El segundo concepto que se puede llevar erróneo hoy de acá es que ese paciente, de hecho, te que creo dije, que ese paciente quirúrgico es bárbaro, ¿no? Para. También te dije que el otro concepto erróneo que se puede llevar un joven de acá hoy, y por eso lo aclaré, que yo mostré ese redondel con telangiectasia, pero también aclaré que ese paciente estaba a punto de ser operado, porque tenía una insuficiencia de la safena. Simplemente era muy visible y digo, bueno, muestro esto. O sea que el concepto básico que tengo es, yo no puedo creer que la cirugía va a resolver todo porque no, me demostró que no puede. No puedo creer que la escleroterapia me va a resolver todo y va a satisfacer a todos los pacientes porque me mostró que no puede ser. Los procedimientos termoablativos bien indicados dan muy buenos resultados. Si quieren, les hablo de un tema crucial. Hay gente que, viste, te dije de la dignidad y de la ética, le pone una fibra de láser de radiofrecuencia a una safena de 4 milímetros. Sí, eso, eso con cualquier cosa anda. Entonces, por eso estos debates a mí me encantan, porque a mí me gusta sacar a la luz lo que hacemos bien y lo que hacemos mal. Y entonces por eso voy a seguir insistiendo. Ojalá la Argentina genere la especialidad. Bueno, por favor, Perdón. concreten porque tenemos esperando a la doctora Chantal Agüero. Doctor Pedrasoli, ¿hemos finalizado? Bueno, muchísimas gracias por su intervención y vamos a convocar a la doctora Chantal Agüero. Bueno, parece que solucionamos el video, doctora. Estamos muy felices de que suceda esto, ¿no? Porque teníamos ciertas dificultades. La doctora Chantal Agüero es nuestra comentarista virtual, médica cirujana, especialista en flebología y linfología, past presidente de la Sociedad Paraguaya de Flebología y Linfología, miembro del Comité Educativo de la UIP, presidente electa de la Sociedad Panamericana de Flebología y Linfología. Doctora, tenemos en principio, como hemos acordado, 2 minutos de un comentario de la presentación del doctor Luis Parrota y posteriormente va a tener otras intervenciones durante el resto del. Muchas gracias, realmente un honor estar reunido en ese auditorio que lo conozco, que ya he participado en tiempos anteriores y bueno, un gusto estar entre tantos amigos. Realmente lo nuevo que se viene es una conjunción con lo que siempre hemos hecho. En la realidad, nuestro país es una mixtura, como dirían los brasileros, o una mezcla de las nuevas tendencias con lo anterior, porque no podemos guiarnos solamente por las fibras, como decían recién, o por el láser, porque tenemos que seguir haciendo muchas veces procedimientos quirúrgicos que realmente siguen siendo muy importantes y muchas veces el seguro, eso es lo que en mi realidad me permite. Pero es bueno realmente discutir en sesiones como esta las nuevas tendencias, ir aprendiendo y ser éticos en saber que a veces podemos darle una diferencia con un nuevo tratamiento, algo más moderno, y muchas veces no es así. Entonces podemos recurrir a la cirugía que conocemos todos. También los que trabajamos en privados, diferente a los que trabajamos en hospitales. Entonces las nuevas tendencias hay que conocerlas, hay que formarse, sobre todo los nuevos especialistas, pero siempre tenemos que tener en cuenta las técnicas anteriores. Hoy mismo el doctor Scuderi me estaba diciendo
que quería hablar sobre eso en el Congreso Panamericano, que como todos saben será en junio en Paraguay. Y realmente no tenemos que olvidar las técnicas que conocimos en cirugía y que realmente siguen siempre vigentes. Pero es bueno conocer lo nuevo que se viene, lo nuevo que se está haciendo, porque también muchas veces eso el paciente necesita y realmente el paciente precisa de soluciones rápidas, soluciones ambulatorias, soluciones más individualizadas a su propio problema según el ecodoppler que tengamos. Entonces, yo creo que es importante tener estos temas en vigencia y me gustaría siempre que recordemos todo esto. Yo sé que hay gente muy experimentada en ese auditorio, estoy viéndoles realmente a grandes cirujanos y me parece importante que tengamos todo esto presente para las nuevas generaciones que realmente están iniciando. Y por supuesto el buen diagnóstico, donde podamos limitar el tratamiento a ese problema que tiene el paciente y no trabajar ni de más ni de menos, sino ir directamente al problema que tiene y darle una solución y una calidad de vida. Muchas gracias. Gracias a ti, doctora, muy amable, por cumplir el tiempo estipulado y por permitir seguir con nuestras preguntas y respuestas. Y por favor le pedimos que quede presente porque seguramente le pediremos otro aporte en el transcurso de la noche. Muchas gracias. Y vamos a convocar al doctor José Luis Debó, que quiere hacer un aporte o una pregunta. ¿Lo ponemos en línea, por favor? Hola, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. Bueno, quiero saludarlos a todos y en especial al doctor Pedrasoli, que me hizo emocionar recordando a su querido padre. Le mando un gran abrazo. A mi querido amigo Luis, felicitarlo. Es una conferencia muy linda que trae un viento favorable a la flebología, ya que la especialidad necesita de varios debates que él ha planteado. La formación del flebólogo, que siempre sostuve que tiene cosas por revocarse, por ver, por agregar, a donde el flebólogo realmente debería ser un cirujano vascular en su formación, debido a que maneja una patología vascular. Me ha parecido interesante. Doctor Debó, ¿puede prender su cámara? Gracias. ¿Está ahí? Por favor, y enfocarla, por favor. Sí, se le ve la pelada. Sí, tenemos un... Bueno, esto para que se den cuenta lo que significa inaugurar una forma diferente de sesión científica con la tecnología y bueno, a veces sucede que lamentablemente ocurren estas cosas, todo nuevo, y lo supera. La doctora que no puede conectarse, una serie de cosas que están pasando, pero bueno, lo estamos logrando, así que pedimos disculpas por estas pequeñas imperfecciones. Hubiese sido también que el titulado hubiese sido en castellano, pero bueno. Doctor Debó, ¿está por allí? ¿Me están viendo o no? No, por favor la cámara, doctor, activarla. ¿Está? Sí. ¿Está la cámara? Está apagada la cámara, por eso no aparece. Bueno, sigamos con la pregunta, doctor Debó, por favor. Bueno, ahí estamos, bravo. Bueno, me pareció muy bueno el planteo sobre el tema del diagnóstico, ya que en Argentina el diagnóstico de la enfermedad tiene muchas falencias, ya que muy contados médicos realizan estudios realmente importantes. ¿Y cómo vamos a tratar una enfermedad que no tenemos un buen diagnóstico? Respecto a los tratamientos, me ha parecido interesante la presentación de la diversidad de tratamientos. Esa diversidad de tratamientos habla de una enfermedad compleja, todavía no conocida, porque si hay conocida en su totalidad, porque si hay muchos tratamientos para tratar una afección, significa que hay todavía muchas dudas acerca de ella. La fisiopatología que él ha planteado de las insuficiencias parciales que son muy frecuentes siguiendo la pitalura es muy interesante
y después todo el tema candente de la vena safena interna. Y me ha parecido como un aporte muy interesante la formación ético-moral de la flebolinfología. Yo siempre insistí en muchos cursos, en congresos, habiendo realizado una clase muy importante sobre el tema, la presentación de la misma y siempre, bueno, obtuve una respuesta negativa. Porque, Doctor, bueno, no era un pediría tema... que se puede redondear un poquitito porque Sí, se está ahora, haciendo un poquito bueno, tarde y están levantando la mano varias personas en el auditorio y también virtual. quiero terminar, así determinado, saludarlos, felicitar a la nueva comisión directiva y a la que se fue. Muchísimas gracias. Y doctor Diego Tropper, por favor, repite la pregunta que le hizo al doctor Serralde, que lo tenemos allí para responder. Bueno, le vamos a preguntar al doctor Serralde, a la doctora Chantal, ¿cómo está el tema de la especialidad de flebología y linfología en sus respectivos países, en Paraguay y en México? Les recuerdo, no sé si han escuchado, que en Argentina todavía no logramos tener la especialidad de flebología y linfología. Gracias. Bueno, un minuto vamos a pedirle al doctor Serralde Gallegos que se conecte, porque estamos yendo y viniendo con las cámaras, tenemos que manejarnos allí y a través del WhatsApp. Bueno, si alguien quiere ir pensando, al doctor Serralde Gallego, muchísimas gracias. Escuchó la pregunta que hizo el doctor Tropper y bueno, le damos la palabra, por favor, para que responda. Sí, muchas gracias. Bueno, en México aún no logramos llegar a obtener el nivel académico como una especialidad. Hoy en día todavía se tiene como un diplomado. Se creó el Colegio Mexicano de Flebología y Linfología, lo cual ya está permitido dentro de nuestros estatutos legales poder comenzar con todo el proceso para el registro y la creación del posgrado, la especialidad formalmente. Se está trabajando y esperamos en los próximos años, pues finalmente en México podamos también ser de estos pioneros, ¿verdad? Que van a servir para muchos países de América con una verdadera especialidad, una residencia y sobre todo con el reconocimiento y el título universitario como especialidad y por supuesto con el certificado del Consejo Mexicano. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, ahora vamos a convocar a la doctora Chantal Agüero para que responda a la pregunta que hizo también el doctor Tropper. Doctora Chantal, les cedemos la palabra. Un segundo que no está conectada el micrófono. Sí, disculpe. Ahora. Realmente estoy teniendo mucha respuesta en cuanto al tema del Ministerio aquí de Salud. Nosotros tenemos una sociedad científica de flebología y linfología aceptada como tal. Podemos nosotros llegar a aceptar por la comisión y por los antecedentes de cada profesional según se haya formado. En donde y generalmente, como bien ha dicho también los doctores que me precedieron, el tema de que haya tenido cirugía vascular es muy positivo, pero no es todo en cuanto a la formación, ya que conocemos que muchas veces no conocen mucho de procedimientos endovasculares o de las nuevas tendencias que hay en cuanto a la flebología y linfología. Entonces, podemos decir que en Paraguay tenemos la potestad de decidir eso porque tenemos una sociedad reconocida por el ministerio en cuanto a este punto. Y justamente los programas universitarios de especialistas hemos llegado a desarrollar, pero no tenemos propiamente una especialidad en nuestro país fuera de cirugía vascular, pero hay gente formada en el exterior que se toma en cuenta algunos puntos determinados en cuanto a el tiempo, pero definitivamente tiene que ser cirujano en cuanto a que sabemos que si no puede realizarse, como decía en las palabras anteriores que tuve,
un tratamiento endovascular o un tratamiento láser, térmico o no térmico, tiene que proceder a la parte quirúrgica. Entonces es importante que tenga el conocimiento quirúrgico correspondiente. No sé si respondo la pregunta del doctor Tropper. Muchísimas gracias, doctora. Bueno, vamos a convocar al doctor José Ovelar, a ver si quiere hacer algún comentario con respecto a lo que hemos escuchado esta noche, y estamos muy agradecidos que esté acá acompañándonos, ¿no?, en la primera reunión científica de SAFIL. Hola, ¿me escuchan? Sí. Sí, Bueno, sí. buenas noches, muchas gracias por esta oportunidad y hago propicio el momento para felicitar a la nueva comisión directiva, a la que se fue y al expresidente y al presidente actual. Perfecto. El tema es muy convocante, realmente son muchos los desafíos que atravesamos en la actualidad, tanto en lo asistencial, en lo económico, en lo formativo, pero creo que un desafío sobre todo para nosotros, que somos los más grandes, es justamente desmistificar que el sistema venoso es sectorial. En realidad, como hoy se dijo aquí, el sistema venoso obedece a una integración. De hecho, se han incorporado las enfermedades pelvianas, conocer que todo el sistema, desde los afluentes de la safena, conectan con las venas torácicas, etcétera, etcétera, etcétera. Eso demuestra muchas cosas, la fisiopatología, la anatomía que se puede estudiar hoy con nuevas técnicas, los cuales nos están abriendo nuevos horizontes. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias, doctor Ovelar, un placer, y vamos a, si no hay ninguna pregunta, convocar al doctor Guillermo Camicia, que nos realice un aporte sobre lo que hemos conversado durante la noche. Bueno, muchas gracias. Extiendo mis felicitaciones a la comisión entrante y a Luis Parrota por su presentación. Muy buena, Luis. Yo creo que el gran desafío que tenemos los flebólogos en este momento es el diagnóstico de la patología venosa compleja. La patología venosa simple es simple de diagnosticar, pero caemos en el problema de que al flebólogo joven no le interesa tanto el diagnóstico con el Doppler. ¿Por qué no le interesa el diagnóstico con el Doppler? Porque no puede acceder a un equipo Doppler, si hace los informes no los puede facturar, y entonces deja el diagnóstico en manos de un tercero. El diagnóstico de la patología simple no puede estar en manos de un tercero, de un especialista en imágenes, tiene que estar en manos del propio flebólogo. Y ni hablar de la patología venosa compleja. La patología venosa compleja requiere de un estudio Doppler complejo y de otro tipo de estudios como la resonancia o la flebotomografía. Y la interpretación tiene que estar en manos del flebólogo. Yo creo que esta es un desafío, es un reto, es una competencia que tenemos en el diagnóstico de la patología venosa compleja. Sí, un minutito. Dos cosas para analizar. Todos los que hicimos cirugía general, después aparece la laparoscopía, los que somos viejos. ¿Y qué hubiera pasado si no hubiéramos aprendido cirugía general y haber tratado a cielo abierto una patología biliar? Cuando, por ejemplo, alguna persona que hace un procedimiento laparoscópico rompe la cística o clipea lo que no tiene que clipear. ¿Qué pasaría si los hemodinamistas no fueran cirujanos vasculares y en un procedimiento de angioplastía rompen una arteria como la femoral por la mitad? Entonces, esto apunta a la palabra mágica, formación. Y para ser formados tenemos que ir desde abajo para arriba y de arriba para abajo. La flebología no es la safena, no es la femoral, es la ilíaca, es la vena cava. Flebólogo con todas las letras es tratar todo. Y para tratar todo muchas veces hay que meterse dentro del tórax, dentro del abdomen, dentro del miembro inferior. Si no concebimos esto, estamos cometiendo el peor de los pecados. Con respecto a lo que estaba diciendo el doctor Camicia, la verdad que te felicito, pero hay una cosa que para mí es un escalón anterior. Nos estamos olvidando de enseñar clínica flebológica. ¿Cómo puede pasar que la mayoría de los médicos jóvenes lo primero que hacen, ven a un paciente que le duele una pierna o ven una varice y piden un ecodoppler? Hay que revisarlo al paciente. No le toman el pulso, no saben cuándo es arterial, cuándo es venoso, cuándo es neuropático periférico. ¿Se acuerdan cuando dije en la medicina de atención primaria hay que empezar a hacerles entender esto? Yo les quiero apuntar a eso. Que se equivoquen cuántos mililitros de sangre pasan en el capilar terminal, ni lo sabemos nosotros.
pero que se equivoquen cuando es un paciente venoso, cuando es arterial y neuropático es terrible. Y con respecto a la patología pelviana, el diagnóstico primario de la patología pelviana hay que ir a buscarlo. Como dice José Ovelar, el Nurkacker, o por ahí de pronto el May Turner, si vos no hablas con la paciente, muchas veces no lo vas a diagnosticar, porque no lo vas a buscar, porque no sabes que existe. Entonces, vuelvo a repetir, quieren ir a la fuente, lo primero y principal es la clínica, es soberana y le gana a cualquier método. Y los otros no se olviden que son métodos complementarios de diagnóstico. Ayudan a lo que pensamos. Gracias, doctor Parrota. Doctor Camicia, creo que quiere agregar algo. Un pequeño aporte. Sí, yo digo que el flebólogo tiene que mirar por encima de la arcada y no quedarse solamente por abajo de la arcada. El diagnóstico del síndrome May-Turner o cualquier síndrome compresivo obstructivo de la vena ilíaca debe ser hecho por el flebólogo en el consultorio. Lo sospecha el flebólogo en el consultorio y lo diagnostica con el ecodoppler en el consultorio del flebólogo. Y sale con ese diagnóstico. Después pedirá la resonancia, la flebo-TC, pero el diagnóstico de los síndromes pelvianos salen del flebólogo en el consultorio. Bueno, gracias. Un último aporte e intervención, doctor Gustavo Morvidoni, por favor, y nos despedimos. Agradeciendo, por supuesto, a la gente que nos acompaña desde lo virtual, que es mucha, y obviamente los que están presencial. Doctor. Muchas gracias. Quiero felicitar tanto a la comisión saliente como al entrante, a los oradores. Y bueno, creo que coincidimos todos, ¿no? Los que tenemos ya unos años en la flebología, cuando vemos un paciente, ya con el solo hecho de verlo parado sabemos más o menos qué es lo que tiene y qué es lo que tenemos que buscar. Por la localización de las venas sabemos si puede ser una insuficiencia de un tronco largo, si puede venir de varicocele, y el resto del diagnóstico o el pedido de los estudios es más que nada para corroborar un diagnóstico que ya sospechamos. Pero el diagnóstico que pedimos o la corroboración del estudio es importantísimo porque es un instrumento legal inclusive para nosotros. Entonces tiene que hacerlo alguien muy avesado. Habitualmente lo hacemos en el mismo consultorio y pedimos un segundo estudio inclusive con algún profesional que sabemos que lo hace bien. No es mucho lo que encontramos, sobre todo en Rosario, en cuanto a diagnóstico por imagen para poder tener buenos estudios. Son contados con los dedos de la mano y son muchísimos los que hacen diagnóstico. La parte de los estudios, aparte de orientarnos o darnos por seguro el diagnóstico, es un instrumento legal, así que hay que saber con quién lo pedimos. Con respecto a la patología compleja es crónica, es compleja y son desafíos día a día. Son pacientes que son desafíos del paciente y nuestro. Así que bueno, no tenemos ningún instrumento que lo pueda tratar de forma definitiva y por eso vamos buscando qué es lo que consideramos lo mejor para cada paciente. Por eso tenemos una caja grande con un montón de tratamientos y yo creo que no tenemos que casarnos con uno solo, porque a veces para un paciente tenemos uno que nos va a dar un mejor resultado que otro y no es lo mismo para todos. Mi aporte nada más. Muchísimas gracias, doctor Morvidoni. Bueno, como todas las cosas llegan a su fin, estamos muy contentos con la posibilidad de poder haber cambiado el ritmo de las sesiones científicas. Agradecemos a los comentaristas virtuales, el doctor Serrano de Gallego, la doctora Chantal Agüero y al presencial, el doctor Daniel García. Muchísimas gracias a quienes están en forma virtual, que son mucha gente, y la verdad que estamos muy conformes con que esto se ha aumentado con respecto a otras sesiones, y por supuesto a quienes nos han acompañado hoy en forma presencial. Señores, muchísimas gracias y viva la SAFIL.